Casa de Gobierno porque se va a tratar el proyecto de ley que pretende modificar el número de integrantes en el Consejo de la Magistratura. Se pasaría de 11 a 13 miembros. Este proyecto es de autoría del diputado entrerriano Ángel Llano y tiene como objetivo aportar más transparencia. Doctor, cuéntenos el motivo de la presencia de la Universidad de Concepción del Uruguay acá en la Casa de Gobierno. Estamos en el recinto de la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos para colaborar con la Comisión de Asuntos Constitucionales en el estudio de un proyecto de reforma al régimen del Consejo de la Magistratura. Como la Universidad de Concepción del Uruguay integra el cuerpo, desea colaborar con los legisladores dando su punto de vista para afianzar un organismo de tanta trascendencia en el afianzamiento de una justicia independiente y eficiente. A continuación, tiene la palabra en representación de la Universidad de Concepción del Uruguay, su rector, el doctor Héctor Sauret, lo acompañan también Yamil Bechir y Guillermo Sal. Muchas gracias, presidente. Desearía formular mis comentarios siguiendo el orden del debate y comenzando, naturalmente, por agradecer la invitación. Tomamos conocimiento del proyecto de reforma. Agradezco la exposición del diputado Llano. Asumimos que el proyecto expresa sin duda la opinión de los legisladores que lo suscriben, pero entendería que también recepciona iniciativas del Poder Ejecutivo en la persona del gobernador, de la ministra, que nos acompaña. Por lo tanto, consideramos que estamos estudiando una iniciativa de reforma al Consejo de la Magistratura y sobre la reforma en general desearía hacer una consideración de historia constitucional, brevemente. Mis observaciones están atendiendo a los valores que inspiraron a las manifestaciones del diputado informante. Cuando recapacita sobre la naturaleza jurídica del Consejo de la Magistratura entrerriana, al recordar que si bien por la Constitución se lo presenta como un órgano de asesoramiento del Poder Ejecutivo, por el ejercicio de las funciones y el carácter vinculante de las ternas, parecería que podría existir una tensión entre la condición de asesoramiento del Consejo y una suerte de conflicto en la representación de quienes componen el cuerpo, toda vez que los órganos que tienen origen en el voto popular podrían tener una menor composición dentro del Consejo de la Magistratura. Si existiera tal tensión entre asesorar y una minusvalía en la cantidad de los representantes que tienen origen en el voto popular, yo deseo ubicar el tema de fondo en la evolución del derecho positivo argentino en lo que es la tendencia a la autolimitación de las facultades del presidente de la República y del gobernador para la elección de jueces en general y en el caso del presidente de la República para la nominación de candidatos a integrar la Corte Suprema de Justicia. Deseo recordar acá el decreto del presidente Kirchner 222 de 2003 sobre autolimitación respecto del procedimiento para el ejercicio de la facultad constitucional en lo que hace a nominar ante el
Senado de la Nación posibles candidatos a la Corte Suprema. Para recordar el decreto que estoy invocando, deseo también traer al debate el antecedente central, que es la reforma de 1994. Toda vez que la reforma de 1994, al introducir el Consejo de la Magistratura y desenvolver en ese ámbito la necesidad de consultas técnicas y científicas para la elección de los jueces, estuvo marcando toda una nueva visión del Estado de Derecho en el país, porque precisamente al estar en este recinto tengo la necesidad de recordar y rendir homenaje al doctor Busti, que fuera convencional constituyente por Entre Ríos en la reforma de 1994. ¿Por qué mi homenaje? Mi homenaje es porque, siendo presidente de la Convención Reformadora de 2008, él entendió que la reforma de la Constitución de Entre Ríos de 2008, que implica adecuación a la Constitución Federal reformada en 1994, la sesión de clausura se hizo en el aula magna de nuestra universidad. Y cuando culminó la sesión, el presidente de la Convención le otorgó a nuestra universidad la custodia de la Constitución de Entre Ríos. Consejo de la Magistratura en la Constitución Nacional. Decreto del presidente Kirchner 222 de autocontrol para la nominación de candidatos a la Corte. Decreto del gobernador Busti 39 de 2003. El plexo marca Estado de Derecho, división de poderes, autorregulación del presidente y del gobernador y creación de un espacio de consulta, el Consejo de la Magistratura. Naturalmente, nuestra observación al ubicar al Estado de Derecho en un proceso virtuoso de autorregulaciones no me lleva a omitir que el fundamento de la forma republicana de gobierno es el principio de la soberanía del pueblo. Norma constitucional federal y norma constitucional de la provincia. Al no omitirla, deseo acompañar en el debate el principio de que no hay tensión entre la autorregulación en términos constitucionales y el significado del sufragio como origen de la forma de gobierno. A mi entender, no existe tal tensión toda vez que en el ejercicio de las funciones los poderes durante su mandato rinden cuenta, el Ejecutivo Nacional ante el Congreso y el Ejecutivo Provincial ante la Legislatura. Más, si me concentro en el Consejo de la Magistratura, esto me lleva a compartir con los legisladores oficialistas la necesidad de abrir este debate. Nosotros venimos a esta reunión a colaborar y venimos a colaborar en alentar que se abra el debate y entendemos que es oportuno abrir el debate porque estamos haciendo una reflexión sobre el ejercicio de la Constitución, de las leyes y del gobierno representativo en 20 años. Y es adecuado que nos interroguemos si el Consejo de la Magistratura en la provincia tiene fortalezas y debilidades. Agregaría, si tiene oportunidades a explorar, pero también si puede estar enfrentando amenazas. Un FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Desde esa perspectiva yo desearía, teniendo en cuenta lo que se han manifestado por parte de los oradores anteriores, recapacitar que es virtuoso el desempeño del Consejo de la Magistratura.
Lo hago teniendo muy en cuenta los fundamentos que los legisladores han expuesto al proyecto de reforma y desearía acompañarlos señalando algunas constantes en relación a qué hizo mi universidad cuando, siendo convocada para integrar el cuerpo, tuvo que nominar consejeros. En primer lugar, la universidad cuando los nominó sobre la base de la consulta y en el ámbito de la Facultad de Derecho, seleccionando a los mejores. ¿En qué sentido los mejores? ¿Atendimos al prestigio en el ejercicio de la profesión? ¿Atendimos al servicio público de un consejero que se había desempeñado como convencional constituyente, como presidente del Superior Tribunal de Justicia y como asesor del gobernador Busti? Y también lo hicimos buscando el mejor especialista en el marco del derecho de las obligaciones, cuando en el tercer turno tuvimos que designar al actual consejero. Desearía expresar que, a nuestro entender, ellos se han desempeñado con transparencia. También desearía expresar que han hecho bajo el principio de la buena fe, y deseo consignar que el desempeño virtuoso de ellos no fue una cuestión de personalidad, ha sido una cuestión del cuerpo, y el cuerpo nos presenta una fortaleza desde el punto de su desempeño. Naturalmente, estimaría que el gobernador se encuentra asistido por el Consejo de la Magistratura. Recuerdo su discurso con motivo de la celebración de la reunión de Consejo de la Magistratura en esta ciudad de Paraná en marzo último, acompañando también a la señora ministra y al presidente del Consejo de la Magistratura. En aquella ocasión, el gobernador Bordet, y refiriéndose al rol de la asistencia del Consejo, recordó que en el caso de la política judicial, el Ejecutivo había sido asistido por el Consejo. Y dijo algo más, que lo traigo acá, porque me inspira por el respeto que tengo por él. Él señaló que en el ejercicio de esa alta investidura, ser asistido y escuchar el fundamento técnico implicaba una virtud del régimen democrático, el vínculo entre el ejercicio de la función representativa y la asistencia de la ciencia y la tecnología. Y es lo que está ocurriendo acá. La reforma se introduce no solo en recomendar modificaciones en la composición del cuerpo, que con relación a un aumento de la participación del Ejecutivo sugeriría no innovar en las actuales condiciones, se introduce en un replanteo de la lectura sobre el estamento académico. En relación al estamento académico, yo deseo retener dos conceptos centrales, que implica ser una universidad entrerriana, tanto respecto de lo que es el domicilio de la universidad, cuando al principio de la raigambre. Tengo el honor de acompañarlos, siendo rector de la Universidad de Concepción del Uruguay. Es una universidad entrerriana por su domicilio y por su raigambre institucional. Mi institución tiene 145 años concurriendo a educar en la provincia de Entre Ríos, en general como asociación educacionista. En particular, está íntimamente ligada su fundación a la Guerra Civil. Nuestra institución nace en 1877, en el marco de la insurgencia jordanista, y nace de una asamblea de estudiantes del histórico Colegio del Uruguay que ayer ha cumplido 173 años. Deseo rendirle homenaje al colegio histórico en general
y en particular al aula de jurisprudencia que fundara el rector Alberto Larroque, desenvolviendo la experiencia entrerriana primaria en la formación de los abogados. Me dirijo al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que para nosotros es un honor, por ser un graduado de nuestra universidad. No hay jueces sin abogados, pero no deberíamos pensar en el abogado solo como un actor social emancipado de la carrera de abogacía. Necesito reivindicar acá la importancia de la carrera de abogacía y deseo hacerlo ante los legisladores que auspician la reforma, acompañándolos sobre la necesidad de un texto ordenado de la ley del Consejo de la Magistratura en general y en particular respecto de leyes especiales. Acompaño la perspectiva de género, acompaño otras adecuaciones y agradecería, sin embargo, que los legisladores que están elaborando el proyecto no omitan un texto ordenado también respecto de garantías federales sobre la abogacía. Me estoy refiriendo, como ya lo hizo mi antecesora, la señora decana de la Universidad Nacional del Litoral en la Facultad de Derecho, de la ley 24.521, la Ley de Educación Superior. Y vuelvo al convencional Busti, al convencional de 1994, cuando sancionan la enmienda constitucional de 1994 en dos componentes que acá vienen a complementarse. La reforma del 94 crea el Consejo de la Magistratura, pero respecto del debate que tenemos acá, sanciona dos enmiendas trascendentales. Por un lado, reconoce la autonomía de la universidad, más por otro lado le da al Congreso la facultad de dictar una ley universitaria que garantice la calidad de las carreras de interés público y riesgo directo. Me quiero referir a este punto porque tiene incumbencia tanto con la función de composición cuanto en la selección de jueces en Entre Ríos. Ninguna reforma debería mirar hacia atrás. Toda reforma debe mirar hacia adelante. Y si es cierto que a 20 años tenemos que repasar el desempeño del Consejo de la Magistratura, agradeceré que lo hagamos mirando hacia la próxima década. ¿Cómo va a ser la abogacía en la República Argentina cuando existe la obligatoriedad de acreditar la carrera periódicamente? La carrera de abogacía en nuestro país tiene una antigua experiencia. En el ciclo colonial comenzó a formarse abogados en la histórica Universidad de Córdoba, tanto en la etapa jesuítica como en la etapa colonial. En la etapa de la República, la Universidad de Buenos Aires desde 1821 forma abogados. Y luego, en la etapa contemporánea, muchas carreras de abogacía en la universidad pública y privada se vinieron dictando bajo un solo principio de autocontrol: la autonomía y el juicio endogámico sobre la calidad. Sin embargo, gracias a la reforma de 1994, el Congreso de la Nación dicta en 1995 la Ley de Educación Superior y el año pasado ha concluido por primera vez en la historia de la abogacía argentina el proceso de acreditación de las carreras. ¿Qué tiene esto que ver con el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos? A mi juicio, su segunda fortaleza. ¿De qué se trata? El estamento académico actual del Consejo de la Magistratura está integrado por consejeros nominados en procesos institucionales por 3 carreras de la abogacía acreditadas. Señor presidente, le pido que preste atención los legisladores del proyecto, porque lo que ha cambiado históricamente en la evolución de la Universidad Argentina es validar calidad, con pares externos y estándares de calidad que fija el Consejo de Universidades. Integro el Consejo de Universidades y comparto ese consejo, tanto con el rector Mamarela como con el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
al compartir ese cuerpo me siento en la obligación de traer la experiencia de la acreditación de las carreras de abogacía a este debate, porque en el futuro la validez nacional del título de abogado tendrá que ir complementada con la acreditación de las carreras de abogacía. Y la actual composición de la justicia entrerriana, entiéndase, en la próxima década irá cambiando en la composición de su origen. El debate no presta aquí atención a cuáles son los títulos con los cuales nuestros jueces desempeñan su función judicial. Los títulos de abogado con los cuales nuestros jueces desempeñan su función judicial, en general, no han sido otorgadas por las carreras de abogacía que se dictan en Entre Ríos. Predominantemente aún, esos jueces, en general, que actúan con gran dignidad, han sido graduados en universidades no entrerrianas. Y es razonable. ¿Por qué no hacemos una pregunta a la política entrerriana? ¿Qué hizo la política entrerriana cuando se frustraron las 3 carreras de abogacía del Colegio del Uruguay, fundado por Urquiza en 1848? ¿Qué hizo la política entrerriana? Brevemente. Alberto Larroque, primer rector del Colegio del Uruguay, inaugura el aula de jurisprudencia. La Argentina comenzaba su experiencia constitucional, 1853-1860. Seré breve, pero es trascendental. El desafío que tenía el primer presidente constitucional era crear el Poder Judicial Federal. Y no era abundante la formación de abogados, toda vez que la Argentina tenía la Universidad de Córdoba y la Universidad de Buenos Aires. El Colegio del Uruguay se dio a esa tarea. En Entre Ríos se comienzan a formar abogados entre 1856 hasta 1864. Luego, el Congreso de la Confederación suspende el presupuesto. Más adelante, tenemos que enfrentar otras situaciones de la Guerra Civil. Y finalmente, en 1883, se cancelan las carreras que había comenzado a estudiarse en el Colegio del Uruguay. Deben preguntarse la política entrerriana que hasta 1997 no formamos abogados. Pero desde 1997 nuestra universidad retoma la carrera de abogacía del Colegio del Uruguay, la autoriza el Ministerio de Educación de la Nación y ahora la hemos acreditado. Voy cerrando, ¿no? El punto acá central es que no debería haber una ley que no piense hacia el futuro. Y no creería yo que la Ley de Educación Superior y la obligación de acreditar la carrera de abogacía no pueda formar parte de ese texto ordenado que se está auspiciando a hacer para el Consejo de la Magistratura en Entre Ríos. Es de toda evidencia que es una fortaleza del Consejo de la Magistratura actual, a mi entender, que las carreras que están involucradas como soporte de desempeño de los consejeros están acreditadas. Es una fortaleza. También deseo decir que en ningún caso nosotros estamos emitiendo opinión adversa a que otras universidades en ejercicio de su autonomía puedan crear carreras de abogacía en el futuro. Y entiendo que lo harán y entiendo que tendrán que acreditar, pero me dirijo a los legisladores por el concepto de transición. El concepto de transición no debe estar ausente de la reforma. Y toda vinculación con la consideración y fortalecimiento de la Universidad Entrerriana, sobre la que tengo que decir 2 cuestiones más, no debería estar ajeno a la necesidad de no producir una situación abrupta que desacople la virtud de tener carreras acreditadas como fundamento del desempeño de los miembros del estamento académico en el Consejo de la Magistratura. Sobre la composición del Consejo. A mi entender, para comprender el artículo 181 de la Constitución de Entre Ríos sobre la composición del Consejo, y recordando que es un órgano asesor, siempre tengo que aterrizar sobre el inciso A del 182. El inciso A, cuando define las funciones,
Es de toda evidencia que está planteando, sin perjuicio de que otras profesiones puedan integrar el cuerpo, la significación trascendental de la abogacía y del abogado. Mas quisiera ir al artículo 24, al rol y al desempeño, entre otras cuestiones, de la entrevista final. La entrevista final implica un diálogo con el postulante respecto a cómo él ve la interpretación de la Constitución, también cómo ve él los recursos supranacionales para la garantía de la justicia. ¿Qué compromiso tiene él con los derechos humanos? Pero hay un tema absolutamente trascendental, que es la cuestión moral y la cuestión patrimonial. A mi entender, esos desafíos que tiene el Consejo de la Magistratura en general y el 181 y el inciso A del 182 me llevan a jerarquizar la importancia de la abogacía. No voy en desmedro de que existan distinguidos colegas que puedan enseñar derechos reales en la ingeniería. No voy en desmedro del marco legal en la sanidad, en la medicina, o como muy bien ya se ha dicho acá, no voy en desmedro de los marcos jurídicos en particular. Pero el marco jurídico en particular no implica la noción de la abogacía. La abogacía es una ciencia integral y el núcleo de la abogacía no son sus materias en particular, sino que es el concepto de la filosofía del derecho, que es una actitud ante la vida y la organización de la sociedad. Termino mis palabras agradeciendo naturalmente que se nos haya invitado y poder estar aquí. Es la primera vez que comparezco ante este recinto y lo hago con respeto al recinto y al rol de dictar leyes. Naturalmente, como otros participantes, desearía anticipar ante el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales que nuestra universidad desearía complementar mi intervención con un documento escrito, haciendo algunas sugerencias. Me voy a circunscribir a una sola sugerencia. Mi sugerencia es que la Comisión de Asuntos Constitucionales considere la posibilidad de convocar en consulta al señor presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEAU, al magíster Néstor Pan. ¿Por qué lo hago? Lo hago porque a mí me parece que es muy importante que la Comisión, cuando examine la cuestión de la abogacía en general, la cuestión del título de abogado o abogada como título habilitante a la posibilidad de ingresar al Poder Judicial de nuestra provincia, tenga un panorama de qué va a pasar con la abogacía en el futuro. La CONEAU es el órgano que crea la Ley de Educación Superior, habilitada por la reforma de 1994, y la acreditación de las carreras de abogacía deberían formar parte de ese texto ordenado que se está auspiciando acá por los diputados que auspician la reforma. En el texto ordenado, junto a las perspectivas de género, junto a las perspectivas de terminología, junto a las demás perspectivas, tendría que estar, a mi entender, con todo respeto, el compromiso de calidad en la formación de un abogado como un recaudo central para tener un poder judicial independiente y eficaz. Muchas gracias.